siento que esto mismo se hablaba cuando en su momento estaba Petro, que cuidado con el dólar, y si me lo dices a mí que no soy experta en el tema, pero sí compro, lo que vimos más bien que sí hubo una caída como tal en el precio de la divisa. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar lo que ya pasó con Petro versus ahorita? De hecho, mira que esa es la Eso. pregunta que alguien te quería hacer, y es, ¿por qué el dólar no subió a 7.000 pesos como muchos economistas habían pronosticado cuando Petro ganó las elecciones? Bueno, lo primero es entender, recuerden, que hay factores políticos que inciden en el precio del dólar, pero nuestra moneda es tipo de cambio flexible o libre. Eso no es que se decida. ¿Qué es lo que pasó? Con Petro no tuvimos dólar a 7.000, pero sí tuvimos dólar a 5.000, que son esas primas de riesgo en automático que se dispara hacia el mercado ante el temor. Cuando ganó Petro, ese dólar se metió a disparar. Claro, luego se fue ajustando, pero también tengamos en cuenta que el dólar se está debilitando en todo el mundo. Entonces, aunque nuestro deterioro económico sea muy grande, sea masivo, nuestra economía no es tan importante a nivel global como para mover el dólar, pero el dólar sí puede mover nuestra moneda muy fácil. Si el dólar se debilita en el mundo, ha venido cayendo frente al mundo, cae frente a todas las divisas, incluyendo la nuestra. Entonces, no son solo factores internos, sino también factores externos. Si el dólar se hubiese mantenido constante a los niveles que estábamos, el dólar en Colombia sería muy barato, a 4.000 pesos, porque tendríamos un dólar mucho más alto. ¿Por qué? Porque el deterioro fiscal y económico en nuestro país es uno de los factores más importantes para la disponibilidad de flujos de capital interno, y para que tengamos dólares acá. Pero como el dólar se ha venido debilitando en el mundo entero, eso hace que el impacto no lo suframos tan grande. Entonces podríamos decir que esa caída del dólar en Colombia no fue gracias No al responde efecto... a factores colombianos netamente, no, sino más bien factores externos. Entonces muchas personas creen que sí fue por Petro. Claro, uno puede creer en algo, pero la fe no es estrategia. Entonces, no. Sí, no, son factores externos. La razón es porque el dólar a nivel mundial está se ha cayendo. venido debilitando durante varios años. Y otra cosa que lo tengan en cuenta, el DXY es también uno de los índices más importantes o indicadores más importantes a la hora de operar el dólar, porque te muestra qué está pasando con el dólar en el mundo. Nos salimos de nuestra burbujita, de nuestra economía de maderas y palo y piedra en Colombia, y nos vamos a la economía global. Entonces, cuando el dólar tiene movimientos graves frente al mundo, eso termina afectando a tu moneda. Entonces es muy bueno tenerlo en cuenta, que no solamente responde a factores internos, sino factores externos. Claro, es que veo que hay mucha gente peleando en redes sociales porque para muchas personas los indicadores económicos están bien. Y por eso mira que nos hicieron esta otra pregunta. Si el gobierno de Petro es tan malo, ¿por qué los indicadores económicos están tan positivos como el empleo, la inflación y hasta el dólar bajó? ¿Cómo explican eso? Arranquemos en orden. Empleo. Va, muchachos, la gente cree que el desempleo es gente que está rasgándose la barriga. No. Incluso los que están rascando de la barriga no cuentan como desempleados. El desempleo son las personas que están en búsqueda activa de empleo y no logran encontrarlo. Es decir, que una persona salga a la calle todos los berracos días a buscar trabajo y no lo encuentre, a él se le cuenta como desempleado. Pero si tú te quedas en la casa y no haces nada, usted no cuenta como desempleada. ¿Por qué? Porque no está en búsqueda activa de empleo. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Como hay un deterioro empresarial tan grande, una mortalidad empresarial que cada vez es más alta, más dificultades para contratar, más barreras de entrada por la reforma laboral y las modificaciones que se han hecho en términos de salario mínimo, muchas personas saben que no van a encontrar trabajo en la calle, así que de pleno no van a buscarlo, así que se salen de la métrica. Y segundo, se convierten en autoempleados, es decir, economía del rebusque. Cuando estás en economía del rebusque, ¿estás buscando empleo? No, yo estoy vendiendo mis confites, estoy limpiando casas, estoy limpiando vidrios de carros, pues no estoy buscando empleo. ¿Por qué? Porque me tocó autoemplearme en un empleo precario porque no logré encontrar. La cifra de desempleo de Colombia oculta una verdad que es muy cruda, y es que se redujo el desempleo no porque hayan más empleados de calidad, sino porque hay más empleo de rebusque. Así que es una cifra que no te quedes solo con el número, hay que ver lo que tiene por dentro. Es como la morcilla. Se ve muy bonita por dentro, pero tienes que enterarte de que está hecha. O sea, entonces, espérate, que no me quedó del todo claro. En sí, ese dato es porque salieron de los datos de desempleo oficial, sí, ya por decirlo. Hay gente que, no, el dato es oficial, solo que no, hay gente que estaba en busca activa de empleo, no lo encontraba, así que se autoempleó. El rebusque. Entonces salió del dato. Ya no entra en la métrica. Ya se cuenta como un empleado. O sea, se volvieron independientes, por decirlo así. Más informales, economía del rebusque. Haciendo cositas en casa. Eso se llama economía de supervivencia, literalmente, porque es gente que no logra encontrar un empleo bueno, de calidad, así que se precariza el empleo. ¿Y tú tienes ese dato, ese gráfico? Ese está en el DANE, el gráfico del DANE, claro, ahí no sale. Listo. Entonces, primero eso por el desempleo. Segundo era el crecimiento económico. La inflación. Inflación.
Que bajó, que ahí está la gran pelea. La inflación, ese es el cuentico de siempre, muchachos. Tenemos dos cosas, inflación e IPC, que esto es índice de precio al consumidor. Esto es diferente a esto. Ojo acá. El índice de precio al consumidor mide, es una cesta de precios que mide una serie de precios que da acá: manzanas, peras, cigarrillos, minutos celulares, pornografía, todo lo que consumen los colombianos habitualmente. Y cada mes mide la variación. Si este valía 1 y ya vale 2, entonces hay un incremento del 100%. Se promedian todos esos precios, aquí hay unos que suben, otros que bajan y se promedia. Y eso nos da 5.6%, creo que fue que nos dio la inflación. Aquí, el IPC. Ahora, ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero en poder del público, es decir, el incremento generalizado en el nivel de precios. Para que lo entendamos más fácil, muchachos, el dinero persigue las mercancías. Ojo, el dinero persigue las mercancías, no las mercancías al dinero. Aquí, economía con manzanitas. Si en una economía hay 3 monedas y hay 3 manzanas, el dinero, muchachos, persigue a las mercancías. O sea, en nuestra economía solo hay 3 manzanas, 3 monedas. Ajá. Si el dinero persigue a las mercancías, entonces el precio de cada manzana es una moneda. Una moneda es igual a una manzana. Ahí está. Si entonces se producen aumentos en la productividad, los cultivos mejoraron y ahora tenemos 6 manzanas y sigo con las mismas 3 monedas, ¿cuánto vale cada manzana? Pues media moneda, ¿cierto? Porque el dinero persigue las mercancías. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los gobiernos irresponsables comienzan a aumentar la oferta monetaria en el país, y eso lo pueden hacer con emisión primaria, es decir, imprimiendo monedas y billetes, con mayor gasto público, con endeudamiento para atraer más liquidez, es lo que venía haciendo el gobierno de Petro. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta la cantidad de monedas en la economía. Aumenta la cantidad, pasamos de 3 monedas a 6 monedas, como si se duplicara pues, toda la M3, que es el dinero en sentido amplio que hay en una economía. Pero nuestra productividad no aumentó. Seguimos con los mismos cultivos o incluso se deterioraron. Si seguimos con las mismas 3 manzanas y hay 6 monedas, ¿cuánto es el nuevo precio? Pues cada manzana va ahora a valer 2 monedas. A esto es lo que se le llama inflación, la pérdida de poder adquisitivo del dinero en manos del bolsillo, del dinero en el bolsillo de los colombianos. Cuando el dinero, la cantidad de dinero en la economía crece más rápido que el ritmo del crecimiento de su producción, lo que se genera es inflación, pérdida del poder adquisitivo, o lo que es lo mismo, un incremento generalizado en el nivel de precios. El IPC, ¿qué mide? Una cesta determinada de 1.200 artículos, creo que la que tenemos nosotros, y cómo se comportan esos precios ahí adentro. Y mide las variaciones de una misma mercancía durante el tiempo, cada mes. Ahora, ¿cómo se interpreta el dato? Que es a lo que vamos. ¿Puedo hablar con esto? Hágale. ¿Cómo se interpreta el dato? El IPC mide la variación en los precios de esta cesta de consumo. Entonces imagínate que Sofía está acá. Vamos a hacer aquí a Sofía bien chilindruda. Y aquí hay unas escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Entonces, Sofía arranca, y como tiene mucha energía y está muy joven, arranca subiendo de a 3 escalas. 1, 2, 3. Así que en el primer brinco, Sofía llega a la escalera número 3. ¿Cuántas escaleras subió acá? 3. ¿Por qué? Porque es la variación que tuvo. Entonces 3. Después está cansada y sube ya solo 2. 1, 2. Va a estar acá. ¿Cuánto fue la tasa de variación? 2. Y ya muy cansada, antes solo sube 1. Sube acá, 1. ¿Cuánto fue la variación acá? 1. Esto es lo que mide el IPC. La variación. Si uno solo se queda con ese dato y ve, es que pasó de 3 a 2 a 1, diría uno, está bajando escaleras. Pero cuando lo vemos en el plano general, no, está subiendo. Ahora estaba aquí en el piso y ahora está en la escalera número 6. No se encuentra en el sótano del edificio. La inflación se acumula. Cada vez que veas que el IPC es positivo, significa que los precios están subiendo. Puede que suban a un ritmo menor, como acá. Antes subían al 3, luego subimos a 2, luego subimos a 1. Seguimos subiendo, pero a un ritmo más bajo. Pero en ningún caso la inflación está bajando. Cuando tenemos una inflación del 5.6%, la gente dirá, pero es que cuando Petro llegó la cogió en el 10%. Sí, pero la acumulada, es decir, esas escaleritas que ha venido subiendo, han llevado a que la inflación acumulada en Colombia hoy sea del 31.7%. Y ahí les vamos a poner el gráfico que muestra ¿Dónde explicas eso? El que explica eso. Pero muchachos, la inflación es un proceso acumulativo, es un empobrecimiento programado.
es una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda en el país. Estamos perdiendo dinero hoy al ritmo del IPC, pero todo lo que hemos perdido en este gobierno de Petro es todo esto, 31.7. Así que no, solo podemos decir que la inflación baja cuando es negativa. El IPC. Cuando el IPC es negativo, decimos, no, los precios están bajando. ¿Cuándo? Cuando es negativa, porque significa que la variación, por ejemplo, si de aquí pasamos a 3, entonces si aquí fuera un -2, significa que Sobi fue bajo un escalón, estaría acá. Ahí sí, está bajando. Ahí sí estaría bajando. Sí está bajando, pero mientras que esos datos sean positivos, no importa si es 1, 1.5, 0.8, 0.0001, significa que los precios siguen subiendo y que se empieza a acumular un proceso de empobrecimiento, que cada vez necesitas más monedas para comprar las mismas mercancías. Entonces, ¿por qué la gente allá sigue diciendo, si esta es la explicación real del tema de la inflación, y vemos que según lo que tú dices, entonces sí ha subido? Claro que sí. ¿Por qué la gente allá en redes se mata diciendo que la inflación sí bajó? Porque lo ignoran, porque no lo quieren aceptar o porque el costo político de aceptar un error es muy grande. Es decir, equivocarse está permitido, muchachos, todo el mundo equivoca. Pero una vez incurres en un error, pues seguir justificándolo es una tontería. Pero ninguna cantidad de datos es suficiente para que un zurdo deje de serlo. Entonces, aprovechando que tú estás explicando esto, quiero que veas un video que alguien hizo en donde está desmintiendo algo que tú estás explicando puntualmente de esto. A ver, ¿tú qué le puedes responder? ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Sabe realmente lo que es pobreza? Ese análisis que usted acaba de hacer, y le voy a explicar el por qué. Para el año 2022, el salario mínimo era de 1 millón de pesos. Y actualmente en este gobierno el salario mínimo está en 1.750.000 pesos. Quiere decir que ha subido un 75%. Y si cogemos ese 75% de aumento de salario mínimo y le restamos la inflación acumulada de un 31.5%, quiere decir que las personas en realidad no han perdido poder adquisitivo. Han ganado aproximadamente un 31 a un 33% de poder adquisitivo en este gobierno. ¿De cuál pobreza estamos hablando? ¿De los datos o de su análisis? Y si vamos a hablar de pobreza, usemos los datos oficiales, así como usted dice, porque el dato mata relato. Del 2022 al 2024, la pobreza monetaria cayó en Colombia 2 millones de personas y la extrema pobreza cayó 1 millón de personas aproximadamente. ¿Acaso eso no le parece positivo? Pero un dato muy interesante que usted, como un supuesto analista, también debería conocer es que cuando este gobierno recibió el dólar estaba sobre los 4.360 pesos y actualmente está sobre los 3.660 pesos. En pocas palabras, el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar un 15%. No solo estamos ganando más dinero internamente, sino externamente cuando nosotros vamos a viajar o compramos cosas del exterior, también estamos ganando ese 15% de poder adquisitivo. ¿Ese dato no le parece interesante? Pero antes de que saque otro video maquillando y manipulando los datos, que al parecer esa es su especialidad con otros analistas por ahí, le voy a decir algo. En el segundo periodo de Uribe como presidente, del 2006 al 2010, el aumento del salario mínimo real fue de un 4%. En el gobierno de Santos, en el segundo periodo, fue de otro 4%. En el gobierno de Duque, un 11%. Y en este gobierno que a usted no le gusta, un 33%. ¿Por qué no más bien analiza ese dato y me cuenta? Así que yo no entiendo, como analista de datos macroeconómicos e inversor, eso que usted dice que somos un 31% más pobres, cuando los datos nos dicen que los que nos tenían pobres eran los gobiernos anteriores. Y todas las personas que están viendo este video, me gustaría conocer su... Bueno, analicemos entonces el dato del man, a ver. Bueno, 3 cosas. 3 le cogí. Salario mínimo. A ver, el salario mínimo es un salario que se le paga a 1.2 millones de colombianos. En un país de 50 millones de personas, el salario mínimo solo lo ganan 1,5 millones de colombianos, más o menos es la cifra. Yo pensé que era más que les ganaban el salario. No, muchos están por debajo y otros pocos están por encima. Y entonces suceden 2 cosas. Vamos a hablar rápidamente. Bueno, primero, una burrada. No puedo tomar solamente el incremento del salario mínimo y quitarle el IPC acumulado. No funciona así. Hay que hacer algo que se llama deflactación. Y es que deflactamos y ajustamos por cada periodo. No es una resta. Terminas con un montón de números que no reflejan la realidad matemática. Así que antes no es solamente como, si le restamos al 75% del total del aumento, la inflación acumulada, ya tengo el dato real. No funciona así. Hay que deflactar para hacer un ajuste de series. Pero es un tema estadístico, no te preocupes por eso. Ahora, el salario mínimo. ¿Qué es lo que pasa con el salario mínimo? El salario mínimo es la principal barrera de entrada al mercado laboral. Lo ganan 1.5 millones de colombianos. Es decir, que puedes poner un salario mínimo de 10 millones de pesos, pero solo lo van a ganar el 1.5 millones de colombianos. Ahora, la inflación afecta a todo el mundo. La inflación afecta a 52 millones de colombianos. Entonces, sí, puedes llenarte la boca diciendo, es que el salario mínimo está beneficiando a 1.5 millones de colombianos. Sí, por la inflación está empobreciendo a 52 millones.
Y 52 millones de colombianos es una cifra brutal que termina afectando el bolsillo de todo el mundo. Segundo, el salario mínimo, ¿a quién benefició? A los que ya se lo ganan, a los que no despidieron. ¿A quiénes afectó? A las personas con menos experiencia, a los más jóvenes, a los menos calificados, es decir, a los más pobres y los más vulnerables. Porque si tengo que pagarle 2 millones de pesos a una persona que es poco calificada, que no tiene mucha experiencia, y puedo pagar los mismos 2 millones a una persona que ya sabe, que tiene experiencia, ¿quién decidió pagárselo? Pues al que ya sabe, ¿no? La lógica empresarial. Es decir, que excluye y deja por fuera, obligándolos a ir a la economía del rebusque, como vimos ahorita, a todas aquellas personas más pobres y más vulnerables, que no solamente ahora tienen una barrera de entrada más alta para encontrar empleo, sino que se ven empobrecidos mucho más rápido con la inflación acumulada, que es directamente el descongelamiento de los billetes en su bolsillo. Otra, la pobreza. Una cosa es que caiga la pobreza y otra cosa es a qué tasa está cayendo la pobreza. Aquí hablo de memoria, pero lo podemos revisar. Colombia reducía la pobreza normalmente a una tasa de entre el 2.3 y el 3% anual. Más o menos esta era la tasa de reducción de pobreza en Colombia durante los últimos 30 años. ¿Qué fue lo que pasó en el último periodo? Justo después de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que pasamos de una tasa de reducción de pobreza del 2.3 al 3 al 1.2%. Es decir, sí, seguimos sacando personas de la pobreza, pero a un ritmo más lento del que lo hacíamos antes. Es decir, sí, ¿está la gente saliendo de la pobreza? Claro que sí, pero veníamos a un ritmo del 2.3 y un 3% anual en gente saliendo de la pobreza y ahora escasamente al 1.2. ¿Este también tienes la fuente de este dato? Eso es en el DANE, sí, coge uno la métrica de pobreza y la tenemos ahí. Y ahí la vemos, ok. Ahora al 1.2 aproximadamente. Es decir, muchachos, sí, sale gente de la pobreza, pero es mucho más complicado sacarlos. Es más, nos desaceleró. Muchos factores de sacar a la gente de la pobreza es porque hay programas de largo plazo. Es decir, hay programas sociales de gobiernos anteriores que siguen teniendo efectos en plazos más largos que permite que la gente salga de la pobreza. Estos programas, por ejemplo, de ayuda al emprendimiento, permiten que las personas puedan superar la pobreza, pero no es inmediato. Así que hay cierta inercia. Incluso uno podría decir que gran parte de este 1.2 no responde a factores de este gobierno, sino que son proyectos públicos y política pública de otros gobiernos anteriores que han venido dando efecto de largo plazo. Y por último, la tasa de cambio, lo mismo. Es que él cree que el dólar solo lo usamos para comprar por Temu y para viajar. Esa es la cosa que, ese es el cuento importante. El dólar, muchachos, responde a factores externos principalmente. Tenemos en Colombia factores que afectan esta relación. Lo primero, muchachos, que nos encontramos es el DXY. El dólar se ha venido perdiendo valor frente a las demás monedas del mundo. Eso también afecta a nuestro país. No es una cosa que haya pasado hoy. Es una política pública que tiene Estados Unidos para poder capturar rentas internacionales. Así que al gobierno americano le sirve un dólar débil. Pero ese dólar débil pues tiene sus efectos en el resto de la economía, en el resto de países. Gran parte de esta explicación son factores externos. Recuerden, en Colombia el tipo de cambio es flexible o libre. Tipo de cambio libre, es decir, que ni la suba ni la caída del dólar se le puede atribuir a un solo factor, es decir, a un gobierno. No, hay factores políticos, sí, los factores políticos se descuentan rápido en el mercado y hay factores estructurales que hacen que se deteriore el tipo de cambio. Los factores estructurales pueden ser las finanzas públicas y todo este tipo de cosas, que se ven apaciguadas por un DXY que ha venido debilitándose frente al mundo. Así que incluso no dijo nada sobre el dato de inflación, o sea, me sacó un montón de cosas que no tienen que ver con la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario y responde a un incremento de la base monetaria que crece más rápido que el ritmo al que crece la economía. El salario mínimo, la pobreza, el tipo de cambio, estos son factores externos que afectan la dinámica económica del país, pero no desmienten la realidad de que somos un 31.7% más pobres, porque el salario mínimo lo recibe una pequeña proporción de la población. La inflación nos afecta a todos, desde la Guajira hasta el Amazonas. Bueno, no, estuvo muy bueno. Queda pendiente los datos, las fuentes para que podamos ir viendo pues, que el soporte de lo que pues, tú nos estás explicando. Igual como lo dije al principio, no intentamos convencer a nadie, cada quien que tome sus propias decisiones, pero que sí esté informado sobre realmente con números cómo está la situación del país, porque yo siento que eso es algo que nos preocupa. Yo por lo menos que no me endeudo, tener que pagar una deuda de algo que yo no me estoy comiendo, pues me duele un poco eso. Y por eso, pues... Aunque si ganas Cepeda, te puedes endeudar a tasa fija porque los tipos de interés van a disparar y te va a salir el crédito gratis. ¿La tasa de interés? Claro, si ganas Cepeda, los tipos de interés se van a disparar. Así que endeúdate a tasa fija. También. Claro, todo eso es algo que no hablamos. Sí. Es muy posible que suban. Claro, si la inflación se dispara, los tipos de interés tienen que ajustarse al alza.
Así que si te endeudas a tasas fijas ahora, con tasas No, relativamente porque yo me bajas, estoy endeudando ahorita una tasa variable. así que no ganes Cepeda. Bueno, no, nada, Yair, muchísimas gracias por toda esta explicación. Espero pues a cada quien le haya servido, que tome lo bueno, lo malo, que si no le gustó, Sí, déjelo. obviamente hay muchas cosas que tal vez no te hayan gustado, pero de eso va del cuento, de que podamos hablar, progresar, construir y lo más importante es que a todos nos vaya bien en el futuro. Lo chévere de esto es como poder medirle el nivel de tolerancia y eso lo vamos a ver en los comentarios. No, yo ya sé que va a haber mucho hate, pero no Sí, pasa nada. Yo los cualquier quiero cosa, mucho. el Instagram para que te manden el hate allá. Me pueden seguir en @jair.viana. Jair.Viana. Jair.viana. Pueden comentar Allá ahí le de pueden todo. comentar y decirle las verdad a este señor o que les gustó. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Sí, igual yo no censuro nada, muchachos. Adelante, pueden comentar lo que quieran ahí, no pasa nada. Bueno, muchas gracias a ustedes y entonces nos vemos en un próximo capítulo para seguir reduciendo los índices de ignorancia, aunque sea un poquitico. Combatiendo el analfabetismo económico y financiero. ¡Eso!